Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Programa número 371 de Al Derecho y al Revés. Aquí estamos con Marta Ollanarte en el piso. ¿Cómo te va, Alejandro Drukarov? Mercedes Jones en el Zoom. Hola, Ale, acá a la distancia, pero viéndolos. Bueno, no, a la distancia, pero muy cerca, no solo en el corazón, en la imagen y en la voz. Bueno. Acá lo tenemos a Leo Justi operando, a Fede Politi en la producción. Nos pueden llamar al 3987-4118 y 3987-4117 y nos pueden mandar WhatsApp al 11 5575 9133. Los estamos esperando. Bueno, tenemos un cambio de último momento en la programación de hoy porque la invitada que habíamos anunciado, María Eugenia Estensoro, teníamos muchísimo interés en conversar con ella. Lamentablemente un tema repentino de salud le ha impedido participar y velozmente la producción de este programa hizo un giro espectacular hacia el norte. Entonces sí, hacia el norte, y vamos a recurrir a nuestro columnista estrella en Estados Unidos, desde Washington, Marcelo de Jesús, en este día tan especial previo a las elecciones. Pero ya han votado 77 millones de personas. La mitad. Exacto, la mitad de los que votaron en la última elección. Es impresionante. Ya votaron. Impresionante. Wow, mañana vamos a estar todos prendidos, pero bueno, ya lo haremos con Marcelo. Sí, lo hablamos, ¿no?, con Marcelo en la segunda mitad, tal cual. Queríamos empezar hablando de un tema muy doloroso, muy triste, pero al mismo tiempo muy serio y muy preocupante, la tragedia de Valencia, que para dar una idea, porque por ahí alguno de nuestros oyentes no lo escuchó, cayeron en Valencia en 4 horas lo mismo que produjo el desastre en La Plata hace tantos años, ¿te acordás, Marta? La inundación tan terrible, en 8 horas. Es decir, 450 milímetros en 4 horas, una cosa alucinante que produjo esta tragedia espantosa, con cientos de muertos, con miles y miles de personas que han perdido prácticamente todo. Y bueno, ahora están los reclamos al gobierno, tanto local como nacional, la falta de avisos, la falta de estructura suficiente, la ausencia de medidas que tengan que ver con lo que significa el riesgo del cambio climático. Y lo que no nos damos cuenta, no solo en Valencia, sino en general, es que el cambio climático va mucho más rápido que las políticas de los estados. Bueno, yo te diría que el cambio climático va muy rápido y políticas de los estados prácticamente no hay. Entonces, es tremendo el contraste, ¿no? Sí, ahí hay también una falta de percepción del riesgo y del daño que es común a todos, no es solo los políticos o los que toman decisiones en el plano inclusive global, sino de la propia ciudadanía, que cuando hay alertas no tienen, llamémoslo, los recursos culturales, como se hace en ensayos, ¿no?, de incendio en New York y en algunos lugares, que la gente está acostumbrada a ir recordando cómo hacer en caso de riesgo, en caso de que efectivamente algo así suceda. También es cierto que el fenómeno de fondo, que a eso justamente se refiere la columna de nuestro amigo y compañero de equipo Carlos March, es que el fenómeno es de tal gravedad que si no hay medidas, sobre todo a nivel global, y bueno, se producen estas cosas, ¿no? 450 milímetros es una monstruosidad. Exacto. Además, la irresponsabilidad de algunos, por ejemplo, se comentaba que algunas empresas tenían el aviso un par de horas antes, pero no dejaron salir a sus empleados. Qué horror. No dejaron salir a sus empleados, ¿no? Bueno, lo escuchamos a Charlie sobre el tema. Perfecto. Hola, ¿cómo están todos y todas? Aquí conectándome, como es habitual, cada 15 días para dejar una reflexión sobre este hecho que azotó a la ciudad de Valencia, el fenómeno Dana o gota fría, que se enmarca
en los distintos episodios que venimos sufriendo en el marco de la agenda de cambio climático y sus consecuencias lamentables. Lo que demuestra esta agenda son 4 puntos relevantes. Tenemos política económica sin política, es decir, la economía es la que sigue marcando el rumbo. En Valencia, por ejemplo, a pesar de la alerta temprana que se dio sobre el fenómeno, las empresas retuvieron a sus empleados hasta último minuto. El otro aspecto es economía política sin economía. Por lo tanto, las políticas que se van definiendo para mitigar los efectos del cambio climático no tienen el respaldo ni presupuestario en cuanto a lo público, ni tampoco las medidas de conversión del sector privado en cuanto a los modelos productivos. El tercer aspecto tiene que ver con medidas de mitigación y reparación, pero sin medidas, es decir, la escala que se requiere para mitigar y reparar las consecuencias del cambio climático evidentemente no están a la escala, a la medida de las necesidades. Y por último, políticas de Estado sin Estado, es decir, se definen políticas públicas, pero los estados nacionales son incapaces de poder reunir el poder, principalmente económico, para invertir en las transformaciones que requieren los modelos productivos en cada uno de los países, pero además a nivel internacional no existe tampoco espacios que concentren el poder necesario para impulsar las medidas que son de alcance global y que superan a los estados en nación. Entonces, hace 30 o van a ser 30 años que se vienen realizando las COP, que son las reuniones en el marco de Naciones Unidas que abordan la agenda de cambio climático. El año que viene se va a realizar la cumbre número 30 en Brasil y sin embargo, los aspectos más relevantes de la agenda de cambio climático no han sido abordados en estos últimos 30 años, es decir, en este periodo que lleva realizándose las COP. Es decir, Naciones Unidas es un ámbito absolutamente intrascendente para abordar con la profundidad necesaria la agenda de cambio climático. Por lo tanto, el panorama evidentemente es muy complicado y las 30 COP, o por lo menos las 28 que ya pasaron, la 29 se realiza este año en Azerbaiyán y si bien hay mucha expectativa con la COP30 de Brasil, tampoco se calcula que va a haber hechos concretos y relevantes. Es decir, las 30 COP van a pasar sin pena ni gloria, o mejor dicho, con nada de gloria y con mucha pena. Un abrazo grande. Bueno, gracias, Charlie. Muy claro, ¿no? Vos habías anticipado nada de gloria y mucha pena. Un cierre fantástico. Y lo asombroso es que, como él lo menciona, 30 reuniones del COP hace 30 años y sin embargo no hay reacciones, porque evidentemente lo que se ha hecho es mínimo. No hay cooperación internacional para esto. No hay cooperación internacional. Y bueno, ahí me parece que lo que plantea Carlos, que también lo hemos charlado en distintos programas, tiene que ver con la validez de estos espacios que se crearon en el siglo pasado para tomar decisiones después de la Segunda Guerra Mundial y que no se han reformulado, y donde hubo algunas palabras claves de Charlie: el tema del presupuesto, el tema de decisiones que son globales, de nuevos modelos de producción por parte de las empresas, y si no hay presión económica de los estados nacionales, es decir, de los países, es muy difícil que se puedan resolver problemas que son globales. Porque el cambio climático es global y es complejo. Bueno, ¿no? Eso absolutamente es así. Ahora, hace unos años, y perdón, voy a hacer una breve autorreferencia, yo escribí un trabajo porque se me ocurría una cosa como abogado, digamos, de que arranca la cosa ya desde el derecho romano, la idea de que el que daña a alguien tiene que pagarlo, ¿no?
y enfoqué por ese lado el tema ambiental en un trabajo que tuvo alguna repercusión académica, inclusive alguna repercusión compartida en algún otro país, diciendo quien daña debe indemnizar, es decir, las grandes compañías, por ejemplo las petroleras, pero tantas otras, ¿no? Establecer alguna pauta, no por supuesto para que quiebren, no por supuesto para que no existan, sino para que con ese dinero se puedan construir cosas. Algo de eso hizo un estudio impresionante, que fue el famoso informe Stern, contratado por, es decir, indicado por el gobierno del Reino Unido y hecho por el canciller del gobierno en ese momento, que era Stern, donde dijo: es mucho más barato invertir en esto que el costo que nos va a salir, el nivel de daño que va a generar rápidamente, ¿no? Sí, ni eso ha servido. Alejandro, pero también es cierto que esto es una interpelación al conjunto de la ciudadanía. Es cierto. Porque tal como vos decís, el que daña debe pagar. Nosotros estamos causándole daño al planeta, y vaya si lo estamos pagando. Sí, exacto. Pero a ver, lo que pasa es que no es lo mismo el daño que causás vos o yo, o incluso el daño, a pesar de lo mal que se maneja, que causa cada país de Latinoamérica, con el daño que causan, por ejemplo, las grandes potencias, porque la clave está en Estados Unidos y China. Es verdad, pero si nosotros tuviéramos más conciencia, si nosotros como sociedades tuviéramos más conciencia, podríamos exigir con más fuerza, con más intensidad y producir algunos resultados que, mientras la ciudadanía no se mueva, las empresas, ¿por qué se van a mover y preocupar por esto? Bueno, quizás porque los dueños deberían pensar en sus nietos, pero ponele que no, porque lamentablemente es así. Yo creo que es cierto lo que vos decís, no hay ni siquiera una mínima campaña que convenza a la gente que prende el aire acondicionado en el tremendo calor del verano, y el que viene va a ser particularmente duro, a 27 grados, por ejemplo, que se puede perfectamente vivir, se vive mucho mejor en salud poniéndole una temperatura más alta y se gasta muchísimo menos. Hay miles de cosas que se pueden hacer. Perdón, dijiste lo sube a 27 grados. No. En verano no lo sube a 27 grados, en verano lo baja. No, que lo pongan 27 grados, es decir, porque la mayoría lo ponen 22. Esta es la desgracia. Sí. Alejandro, de todas maneras, y Marta, yo entiendo que a nivel individual hay responsabilidad, pero cuando vos te enterás que las empresas suizas hacen en nuestros países y tienen políticas y malas prácticas que son penadas por la ley en sus países, te das cuenta que hay una estructura que corregir, que es a lo que hacía referencia Charlie, que tiene que ver con modos de producción depredadores, y lo que vos decías de tu trabajo, Alejandro, que algunos países tienen leyes que protegen, sobre todo, por ejemplo, la minería a cielo abierto, y en otros países no, y ahí entran todos los procesos de corrupción y de decisiones políticas. Vos lo estás diciendo, ¿por qué los suizos no hacen eso en Suiza y lo hacen acá? En una época los alemanes también, nosotros en Poder Ciudadano, cuando estudiamos algunas cuestiones de corrupción muy relevantes, aparecía que los propios empresarios alemanes le decían: no, esto acá no se puede hacer, en Argentina sí. Bueno, pero porque la sociedad alemana reaccionaba, porque los suizos reaccionan, nosotros no reaccionamos, porque nos parece que todo anda bárbaro y todo... Ahora, hay reacciones que también quizás los poderosos deberían empezar a computar un poco. Fue muy violenta la agresión al rey de España, que es una figura no discutida. Intocable, claro. Y era intocable. Lo llenaron de barro en un reclamo muy violento de gente que había perdido todo y que de repente dicen: ¿qué venís a hacer acá? Tratá de resolver el problema, no me vengas a poner la cara en este momento. Lo mismo le pasó al primer ministro Pedro Sánchez, y lo mismo le hubiera pasado a cualquier otro primer ministro, independientemente del partido al que pertenezca. Las dos cosas son horribles. Las dos cosas son horribles. Bueno, vamos un poquito a la Argentina. Si me permiten, yo quiero recordar a una persona, no sé si me va a dar la voz y el corazón para mencionarlo, porque lo estimaba mucho. Voy a tratar de honrar su legado. Estoy hablando de Juan José Sebrelli, un grande. Se nos fue
un grande el domingo pasado, a los 94 años, lúcido hasta el final. La semana pasada estuvo en un acto, en la presentación de un libro en referencia a él mismo, ¿no? No habló porque ya no estaba muy bien, pero estuvo atento a todo el evento. Y yo quiero decir, yo inicié mi vida intelectual, si alguna he tenido o tengo, con Sebrelli antes de yo tener 20 años, tenía 15 o 16, y lo primero que me atrapó de él fue Buenos Aires, vida cotidiana y alienación. Entonces, lo que yo quiero hacer es recomendar libros de Sebrelli, cualquiera. Miren, hay varios, cualquiera. La saga de los Anchorena, Los deseos imaginarios del peronismo, un diálogo fantástico que fue una de las últimas cosas que escribió entre Blas Matamoro y él, Blas Matamoro desde Madrid, él en Buenos Aires. Bueno, no sé. Yo te voy a agregar algo, Marta. Sí, a ver. El 1 de noviembre de 2022, es decir, hace un poquito más de 2 años, tuvimos la suerte de tenerlo a Sebrelli con nosotros. Exactamente. En un programa que oportunamente seguramente repetiremos esa entrevista al aire para que nuestros oyentes la puedan disfrutar, porque con los 92 que tenía en ese momento su lucidez era asombrosa, verdaderamente asombrosa. Bueno, ya tomamos esa idea, vamos a repetir ese programa. Dale, Mercedes. En ese momento recuerdo que hicimos referencia a la figura del intelectual público y hablamos de Sócrates, ¿no? Que él le decían el tábano de Atenas. Y Sócrates quería mejorar la sociedad en la que vivía y pensaba, como pensamos en este programa, que la clave era la educación, porque él decía que la ignorancia es la causa de la maldad. Y cuando lo hablamos con Juan José Sebrelli, él planteó que la función que él tenía como sociólogo crítico, estaba generada por esta idea de mejorar la realidad. Y él se definía como que su modelo de intelectual habría sido Sartre, porque era un intelectual libre. Y él... vos, Marta, lo conocés y estuviste, como vos decís, desde muy jovencita, cercana al espíritu libre, y que él decía que era negativo pero no nihilista, o sea, realmente una persona admirable por su coraje y por siempre estar por fuera de la corriente de aquello que era conveniente o políticamente correcto. Bueno, tan es así, Mercedes, que después de fallecido ha tenido que soportar los agravios de algunos energúmenos en redes sociales, de los famosos trolls vinculados a este gobierno, hablando justamente muy mal de él por su relativismo, por su capacidad de abrirse a distintas ideas y respetar otras ideas, por su además asunción gay, con lo cual lo han insultado de la manera más inmunda. Ni se me ocurre leer toda esa porquería. Basura. Y bueno, pero lamentablemente, ¿sabes qué pasa, Marta? Que hablemos y recordémoslo con cariño, con respeto, con toda la admiración que él supo ganarse en los demás. Sí, pero como dijiste, recomendemos su obra, porque su obra responde también en buena medida, tiene plena actualidad. Responde, adhiera uno o no adhiera a muchas de las cosas que dice, pero justamente si algo que propone Sebrelli es pensar, y si algo que se nos está proponiendo tristemente hoy, y también se nos propuso unos cuantos años anteriores, no es pensar, sino seguir. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Ale, él decía que trabajaba para detener el dogmatismo, la intolerancia y el fanatismo. Y son los dogmáticos, intolerantes y fanáticos los que lo critican, porque él fue moviéndose de acuerdo a sus propias convicciones. Y cuando escuchemos el programa que le hicimos, la entrevista que se hizo, vamos a ver ahí claramente lo que él contesta de su rol como intelectual público. A mí me pareció siempre un ser admirable. El libro que recomienda Marta, y que yo también lo recomiendo, Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, lo tuve que leer en la universidad.
porque era un sociólogo muy reconocido. Sí, yo, después que supe de su fallecimiento, lo primero que hice fue dirigirme a mi biblioteca. Tengo muchos libros de Sebrelli, creo que casi todos. Empecé a sacarlos y a releer. Yo soy muy subrayadora de libros, así que leía las partes subrayadas y recordaba algo que creo que dijimos en el programa anterior, Mercedes, no sé quién lo había expresado, que lo importante es aprender, desaprender y volver a aprender. Todo lo que yo volví a aprender releyendo los párrafos subrayados en los libros de Juan José es fantástico. Así que si no tienen algún libro en la biblioteca, vayan a cualquier librería y pidan qué libro tienen de Juan José Sebrelli. Sí, en bibliotecas populares, aquellas personas que por ahí no tienen acceso por donde viven o lo que fuera a librerías tan a mano, en las bibliotecas existe la obra, porque es clásica, toda la obra de él se ha transformado en clásica. Qué necesidad, ¿no? Qué necesidad de que nuestros jóvenes, nuestros niños vuelvan y vayan, conozcan en serio las bibliotecas, ¿no? Como las frecuentábamos nosotros. Yo los quería llevar un poquito a la realidad, porque en esta realidad, como decimos con Marta, que no sale de su asombro, de repente hay cosas le vamos a tener que agradecer eternamente a Tute que nos haya regalado esa expresión maravillosa. La realidad no sale de su asombro. Sí, lo que pasa es que la expresión es muy linda. El asombro no significa que sea un asombro por lo bueno tampoco, ¿no? Porque yo quería mencionar que hoy, en una entrevista que le concedió a su pareja, Amalia Yuyito González, el presidente Milei, cosa atípica verdaderamente, pero bueno, cada uno le da entrevistas a quien quiere, el presidente dijo, con respecto a la remoción reciente de la canciller Mondino, que, como tomando las palabras de Tute, parecería que pasó hace, 15 días, 20 días, y fue hace 3 o 4, dijo que cometió un error imperdonable que le costó el puesto en 30 minutos, es decir, qué definición, ¿no? Un presidente que echa a un ministro en 30 minutos, y agregó, no solo le costó el puesto a Mondino, todos los responsables de esto van a ser sumariados y echados. Los trató de traidores a la patria, y sobre los diplomáticos de carrera, agregó, es un conjunto de imbéciles y arrogantes que se creen que le pueden manejar la vida al resto. Y yo agrego algo que dijo y que no pude menos que decir, pero ¿en qué época estamos viviendo? Dijo que van a iniciar en Cancillería una auditoría ideológica. Eso, traducido al lenguaje común, es una policía del pensamiento. Sí, no sé, me recuerda ¿cómo se llamaba el kirchnerismo? Ese instituto que crearon también. Había, efectivamente había. ¿Te acordás? Pero me da la impresión de que trataban de disimularlo un poquito más en los términos. Pusieron un título que era más o menos así como de monitoreo ideológico. Acá el planteo fue identificar en Cancillería a los impulsores de agendas enemigas de la libertad. Bueno, en fin, ¿no? En estos días casi diría que 4 o 5 artículos que leí de periodistas muy destacados y de periodistas que estuvieron en la primera línea para criticar muy duramente al kirchnerismo y que hoy mantienen clara coherencia, hablaron de policía ideológica, hablaron de un tal Joseph McCarthy, que nuestra audiencia, algunos recordaremos, ¿no? Pero algunos no tendrán idea. El macartismo, que viene del nombre de McCarthy, es la famosa Comisión de Actividades Antipatrióticas o algo por el estilo, que se fundó en el Senado de los Estados Unidos para detectar comunistas. Hay un artículo extraordinario de Tato Borenstein. Tato, le digo yo. Tatito Borenstein. Extraordinario. Somos todos comunistas. Sí, como dice él, hasta la vicepresidenta. Es más, hay que ver si la propia hermana del presidente, no sé, pero cualquiera es sospechoso de comunista. Y además, tan antiguo es eso, ¿no? Porque prácticamente no existe el comunismo hace muchos años, ¿no?
En fin. Yo quiero hacer mención a una efemérides para también pensar lo que pasa en relación a eso en nuestro querido país. Hoy, 24 de octubre, perdón, ¿qué digo 24 de octubre? Mirá cómo estoy, ya me fui. 4 de noviembre. Bueno, 4 de noviembre. 24 con 4 pega. Y octubre a noviembre es el mes que sigue. Y bueno, digamos. Es un saltito. Hace poquito, ¿no? Bueno, hoy 4 de noviembre es el Día Mundial para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que en su momento fue declarado por la UNESCO. Me parece que son 3 temas que dan para hablar en nuestro país. Educación, ¿cómo estamos? La ciencia, ¿cómo estamos? La cultura, ¿cómo estamos? Pero no tengamos claro que no es de ahora que estamos mal en estos temas. Es como venimos derrapando. Por eso en el programa que viene, ¿qué va a pasar, Alejandro? Bueno, en el que viene no, pero en un par de programas, el programa que viene no, pero en un par de programas vamos a tocar específicamente el tema de educación con uno de los grandes expertos argentinos, que es Bernardo Blechmar, que hace algún tiempo estuvo con nosotros, y vamos a hablar de eso porque yo creo que hay consenso global, es como el calentamiento global. No sé a quién se le podría ocurrir cuestionar que sin educación, sin cultura y sin desarrollo tecnológico y científico propio no hay futuro. Ya a esta altura no hay ni presente directamente. En los primeros tiempos de Poder Ciudadano imprimíamos y vendíamos remeras, incluso algunos de nosotros en la calle o en los eventos que organizábamos. Unas de ellas decían: si cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Extraordinario, hay que decirlo una y otra vez. Yo tenía, si no les molesta, un par de pensamientos despeinados de Stanislav Jerzy-Lek, gran pensador que muchas veces hemos citado en el programa. Son aforismos muy breves. El primero dice: en la cima se está al borde del abismo, ¿no? Buena advertencia para los que se creen en la cima. El segundo: el hombre se siente a veces como el amén de una oración que no conoce. ¿Y la mujer cómo se siente? Bueno, perdónalo a Stanislav, fue hace unos años. Es verdad. Pero tenés razón. Pero se siente como el así sea de una oración que no conoce. Es tan claro, ¿no? Va en línea con Sebrelli, con el dogmatismo, con creer en algo fervorosamente y no razonar, ¿no? Y el último, muy adecuado: nuestra ignorancia alcanza mundos cada vez más lejanos. Sí. Wow. Tremendo. Bueno, ¿les parece que en realidad teníamos un tema, vamos a tener que contarlo, Marta, teníamos un tema para pausa, acorde con la invitada. Bueno, pero lo mismo. Pero refrescale un poquito a la audiencia, tomémonos un minuto y háblale un minuto de Mujeres y Compañía. Bueno, nuestra invitada, como ustedes saben, iba a ser, y por un problemita de salud lo postergamos, María Eugenia Estensoro. María Eugenia Estensoro, en el año 95, saquen ustedes la cuenta, junto con Norma Morandini, lanzaron una revista, una publicación impresa, digamos, Mujeres y Compañía, donde reunían pensamientos absolutamente creativos, sólidos, profundos, sabios en relación a las mujeres, sin esa característica a veces un poco edulcorada o no edulcorada, sino peleadora de un feminismo que se ha convertido en algunos aspectos un tanto absurdo. Y allí colaborábamos muchas mujeres. De hecho, mi socia, que en ese momento era Adriana Schifrin, y yo teníamos una columna en cada uno de los números, ambas abogadas. Entonces la columna se llamaba Con todo derecho, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Qué buen título. Con todo derecho, qué sí. Bueno. Vamos a aclarar, no tan bueno como Al Derecho y al Revés, pero después de Al Derecho y al Revés, ranquea bárbaro. Con todo derecho, sí. Habla 2 minutos de tu socia, que fue un ser emblemático también. Sí, admirable. Adriana Schifrin, una
excelente abogada, mediadora. Ella escribió un artículo justamente para Mujeres y Compañía en nuestra columna, que daba cuenta de lo que hacíamos nosotras en el estudio. Lo que más nos gustaba hacer era mediación, ¿no? Porque como abogadas fuimos formadas, como se forma en la Facultad de Derecho, para el conflicto, y es tan importante desarmar conflictos y es tan importante saber mediar. Y ella empieza diciendo en una de sus notas: algunos clientes me preguntan cuando yo le hablo de la mediación, me dice, ¿cómo doctora? ¿Qué me dice? Medium. ¿Qué es? O, ¿meditación, doctora? No. Y ella le decía mediación y explicaba de qué se trataba. Bueno, Mujeres y Compañía estuvo un tiempo y después se discontinuó la revista. Y este año Norma Morandini y María Eugenia Estensoro volvieron en esta oportunidad como newsletter a editar Mujeres y Compañías. Buenísimo. Les recomendamos especialmente que busquen en internet Mujeres y Compañía y aparecerá el link de la newsletter. Sí, es Mujeres y Co. El sitio, es verdad, ¿no? Mujeresyco.com, entiendo. Hay un artículo muy, muy bueno de Marta sobre el que se habló la semana pasada, y hay unos cuantos artículos. A mí me encantó uno que íbamos a hablar con María Eugenia hoy. Las ya mujeres hablaremos, sabias. El de Mujeres Sabias, ¿no? Maravilloso. Sí, muy bueno. Realmente, mira... que nos cuenten por cómo se les ocurrió reeditar y comenzar con la iniciativa nuevamente, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ahora Así que tenemos que tenerla de invitada de alguna manera después. La tendremos lo antes posible. Nos vamos a la pausa brevemente, que estaba vinculada con eso, el tema musical estaba vinculado con eso. Ya volvemos. Al derecho y al revés, un programa de radio que busca analizar, compartir y explorar diferentes temáticas por medio de la reflexión, el diálogo y la invitación a la acción. Bueno, aquí estamos, escuchábamos a Ana Belén, un tema de título Amigas, hermosísimo tema, que tenía que ver justamente con esta idea de conversar sobre Mujeres y Compañía, que lo seguiremos haciendo. Mientras esperamos para hablar del tema de Estados Unidos, no tocamos una cuestión que a mí me parece de gravedad, por lo menos hasta que no se devele qué es lo que realmente pasó, y me refiero a los destrozos en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, ¿no? Están apareciendo distintas versiones, es horrible, porque sea lo que sea, es un hecho vandálico inaceptable. Sí, absolutamente. Y que no ha merecido el repudio que debiera, ni del gobierno, todo lo contrario, más ni bien, de los otros partidos. Ni de los otros partidos. Es sorprendente, ¿no? Sí. Es como que estamos naturalizando algo que, bueno, que es grave, ¿no? Y en línea con eso pasó algo. A lo mejor semana. Algunos dirán, bueno, algo habrán hecho, ¿no? Es que vos sabés que yo pensé lo mismo. Esa horrible frase que muchos jóvenes que no han vivido los años tan trágicos de plomo de la Argentina han perdido de vista eso, y no se puede olvidar esas cosas, ¿no? Yo decía que esto también quizás me hizo recordar una frase muy, muy infortunada del presidente, referida al expresidente Raúl Alfonsín, ¿no? Uh-huh. A quien hizo responsable de golpe de Estado, lo llamó prácticamente golpista, ¿no? Hablando de la situación que se vivió tan trágica en el final del gobierno de la Rúa en 2001, ¿no? Sí, por suerte entre comillas, ¿no? En este caso hubo una reacción generalizada de indignación ante estas palabras del presidente en relación a Alfonsín, ¿no? Sí, yo creo que faltó, no sé, Mercedes, vos qué opinás, pero me parece que faltaba también un poco de reacción de la dirigencia en general, ¿no? Es decir, sí, claro. Muy deteriorado está el panorama. A mí siempre me admiró y me sorprendió
el respeto que tienen la mayoría de los países por sus expresidentes y presidentas. Y yo me acuerdo a Alain Delon, lo estaba haciendo acá en Argentina, entrevistado por un periodista que le habló de manera despectiva de su presidente, y al toque Alain Delon le paró, uno diría no académicamente, ¿no? Lo cortó en seco y le paró el carro. Y le dijo, por favor, le pido que hable con respeto de mi presidente o algo por el estilo. Yo digo, en ese momento pensé, ¿cuántos de los argentinos tendríamos ese tipo de reacción? Porque era manifiesto que Alain Delon no pertenecía al partido político que representaba el presidente. Es un problema respecto a las instituciones, ¿no? De eso se trata, no de las personas, sino de lo que representan, ¿no? Pero estamos perdiendo eso, y ni siquiera en el plano histórico. Que una personalidad como Alfonsín ha sido reconocido, entre comillas, como uno de los padres de la democracia, ¿no? Del surgimiento democrático de nuestro país, ni aún así tenemos esta cuestión de respeto. Sí, ¿no? Yo con un agravante, ya lo tenemos a Marcelo con nosotros, pero con un agravante, digo yo, me cuesta entender cuando pasan estas cosas cuál es el beneficio para quien las hace. Eso me parece casi más grave, porque no veo cuál es el beneficio de decir una cosa así. Pero bueno, en Estados Unidos se dicen muchas cosas sin beneficio, Marcelo de Jesús, ¿no es cierto? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a Alejandro, Marta, Mercedes. Gusto reencontrarlos hoy en vivo, y un gusto también saludar a la audiencia de Derecho y al Revés. Marce, contanos cómo se ve el panorama y qué se siente en la calle. ¿Es tanta la expectativa como la que nosotros vemos en los medios, con esta paridad, con estas encuestas que no se definen hasta el último segundo? Sí, la verdad que creo que la gran polarización que hay para esta elección ha motivado mucho interés en las elecciones. Ya de hecho votaron anticipadamente, como se permite acá, de forma presencial o por correo, 70 millones de personas, ¿no? Sí. Es un récord. Entonces, eso está demostrando que hay mucho interés, que generalmente se da en países como, bueno, en Estados Unidos porque es voluntario, en Argentina es obligatorio más o menos, pero acá es voluntario. Cuando uno ve este porcentaje de asistencia es porque hay una pelea muy, muy grande. Si no, los candidatos no mueven mucho el amperímetro para convocar a elegir, ¿no? Marcelo, bueno, mañana votará el resto, y la pregunta que te quiero hacer es, ¿a partir de qué hora se van a dar a conocer los resultados? Bueno, lamentablemente para Argentina cambiamos la hora, con lo cual la hora del este son 2 horas. Y acá hay algunos estados... ¿Cómo? Dos horas menos que en Argentina. Claro. Entonces acá va a haber estados que cierran a las 8 de la noche, u 8:30, y son las 10:30 de Buenos Aires. Claro. Y este es el horario de cierre. Después tenés que empezar a contar y bueno, hay mucho para contar. Aparentemente va a haber mucha votación mañana. Claro. Es un tema. Marcelo, hoy al presidente de Trump le volvieron, o ayer creo, le volvieron a preguntar si iba a reconocer una eventual derrota, ¿no? Por supuesto, esto en un contexto donde no hay la menor certeza de lo que puede pasar. Es muy factible que gane Trump, pero cada vez que le preguntan si va a reconocer la derrota, hasta ahora decía que de ninguna manera, que era fraude. Ayer dio a entender que, bueno, que la derrota es como una posibilidad. ¿Te dice algo a vos eso? ¿Pensás que esto va a continuar por la vía judicial? Perdón, y yo quiero agregar que un medio hoy, no sé cuál y no recuerdo qué periodista, dijo que un posible estallido de violencia podía esperarse si ganaba Trump. ¿Si ganaba Trump? Sí. ¿O si perdía?
Si perdía, perdón. No. La realidad no sale de su asombro. Pero todo es posible. Todo es posible. Sí, mira, mañana yo tengo una charla en la Universidad de George Washington y ya está cerrada con candados y porque temen que pueda pasar cualquier cosa en DC. Entonces, nunca se ha tenido este temor, pero ahora están empezando a dar feriado en varias instituciones porque hay un temor a lo que pueda pasar. Se supone que esto va a pasar tarde a la noche, ¿no? Porque antes nadie va a saber el resultado. Pero es factible que eso pueda pasar. ¿Y vos ves la posibilidad de que esto se judicialice, como ocurrió? Porque en la elección que perdió el expresidente Trump con Biden, él intentó una judicialización en varios estados que fue rechazada, ¿no? Sí. Creo que lo comentamos en la última columna. Yo dije que había 70 causas judiciales, ya hay 81. La mayoría iniciadas por el equipo republicano o por simpatizantes u organizaciones afines a Trump que quieren precaverse de un posible fraude en las elecciones. Por ejemplo, el New York Times ayer reportaba que había una organización conservadora que, según dijo su líder, había instalado cámaras secretas en 50 locaciones para evitar fraudes en el conteo. Bueno, cámaras secretas, pero cámaras secretas que clandestinas. Sí, para que nadie les pueda mentir al pueblo sobre el resultado de las elecciones. Ahora, yo me imagino, Marcelo, y esto sería bueno explicárselo a la audiencia, que dado que son nada más que 2 partidos en cada una de los lugares de votación va a haber cantidad de representantes de los 2, ¿no? Sí, mañana estoy invitado a un centro de votación como observador, voy a ir con una delegación de argentinos también, así que voy a poder contarte más, pero el Partido Verde puede sacar votos y se supone que si saca muchos votos se los va a sacar a Hillary Clinton. Claro, por tener una agenda más. A Kamala. Perdón. Estamos un poco alterados. No, pero sí, hoy hablábamos justamente de lo que pasó con Hillary, tal cual. Sí, le puede sacar votos, claro, tal cual. Sí, aunque el margen, con que le saque 1%, puede ser suficiente para quitarle, ganar un distrito, ¿no? Con una votación tan cerrada. Igual hay otros partidos que votan, el Partido Comunista está reconocido también, en fin, más que todo es testimonial. Y además hay candidatos independientes que no corren como presidente, pero corren como representantes. Entonces, bueno, la elección obviamente es entre 2 grandes partidos, pero depende qué influencia tengan estos candidatos independientes en sacar algunos votos. A ver, la elección de Georgia en el año 2020 se definió a favor de Biden por 11.000 votos, ¿no? No es nada eso. Sí, hay una grabación, recordalo, Marcelo, que yo lo tengo como medio borroso, donde Trump justamente le pide a un gobernador que le consiga 11.000 votos. Qué horror. En Georgia. Ok, y eso la gente no lo recuerda, no lo tiene presente. Sigue hablando de posibilidad de fraude, pero no desde el Partido Republicano como actor de esa posibilidad de fraude. Sí, es un fraude raro, ¿no? Porque normalmente los que hacen fraude son los que están en el poder. Y Trump era el presidente en ese momento, ¿no? Con lo cual es difícil pensar que pudiera haber un fraude. Además, Georgia es un estado republicano. Y con Trump ya perdieron 3 elecciones seguidas, ¿no? Perdieron la de presidente, perdieron 2 elecciones de senadores a los candidatos que apoyaba Trump,
Y bueno, esta puede ser la cuarta. ¿Y qué pasa? Republicano, sí. Marcelo, ¿qué pasa con Pensilvania y qué pasa con Michigan? Bueno, Pensilvania parece ser el estado, la línea bonita, porque los dos están cerrando las campañas ahí, en Pensilvania. Están muy, muy cerca, la verdad. Ganó en el año 2016, ganó Trump, ganó ahí. En el año 2020 ganó Biden, por poco, pero también ganó. Y en el año 2022 el gobernador elegido fue un demócrata. Ahora, esto aparentemente no indica mucho, porque están muy, muy parejos en ese estado, ¿no? Muy parejos. Marcelo, yo te quería pedir una reflexión. Hay un muy buen artículo, a mi criterio por lo menos, de Eduardo Fidanza, amigo de la casa que ha estado varias veces con nosotros en Perfil este domingo, donde él arranca citando datos que indican que desde 1980, es decir, en los últimos 40 y tantos años, el ingreso promedio del 10% de los estadounidenses más pudientes se duplicó. El del 1% de los más ricos se triplicó. Y el del 0,001% de los multimillonarios se multiplicó por más de 7, mientras que el ingreso de la mitad más pobre se mantuvo prácticamente igual. Es decir, dice Fidanza, en otras palabras, 3 décadas y medio, 4 décadas de cambios maravillosos y vertiginosos no tuvieron ningún impacto en el salario de aproximadamente 120 millones de estadounidenses. Él asocia eso con la búsqueda de un revulsivo, de un antisistema, de alguien que le eche la culpa al sistema político, que sería Trump. ¿Vos sentís algo así en la opinión de la gente? ¿Qué pensás? Bueno, es difícil hablar de la opinión de la gente en este clima. Yo cuando me encuentro con los demócratas, les digo, Trump tiene un discurso a favor de la gente pobre, ¿no? Ahora, yo no sé si es mucha gente pobre, si hay mucha gente empobrecida, pero Trump va con ese discurso como caballito de batalla, diciendo que la culpa de esa situación la tienen los inmigrantes ilegales, los estados extranjeros, que les va a robar todas las fábricas para que vuelvan a invertir en Estados Unidos, y si no les va a poner tarifas, con lo cual es más o menos lo mismo, ¿no? Inducir a la desinversión extranjera, considerar enemigos a todos los países que circulan con Estados Unidos, amigos o aliados. El discurso más importante de Kamala Harris es el tema del aborto. Y es un tema importante, ¿no? Es un tema importante, pero mi visión es que no sé si es el punto más... El otro día el New York Times publicaba que la prioridad en el 28% de los votantes es la economía. Claro. El segundo punto es el aborto 15% e inmigración 15%. Bueno, ahí ya tenés nada más que 43% entre inmigración y economía, claro, donde los posibles votantes ven a Trump más hábil que a Kamala Harris. Sí, sí. Bueno, de todas formas, la campaña de Kamala Harris no está mala, porque con todos estos problemas que tiene, de decir, el tema de la frontera realmente es un problema. Se ha ido de las manos a Biden, y que el último año recién empezaron a tomar medidas para endurecerla, ¿no? Eso es cierto. No es cierto que todos los inmigrantes ilegales sean criminales o miembros de bandas, y ni mucho menos delincuentes, no. Eso no es cierto. Pero él lo usa, Trump, como culpables. Pese a todo eso, Kamala Harris está ahí, ¿no? Cabeza a cabeza. Una cuestión que hace referencia a nuestro país y que algunos analistas políticos estos días han resaltado, no sé qué opinas vos, ellos dicen, gane Trump o gane Harris para Argentina y América Latina es lo mismo, porque no interesamos a Estados Unidos. Bueno, la verdad es que no podría decir, porque Trump
es un disruptor y no sé qué puede hacer. Para Estados Unidos existen 2 o 3 temas importantes. Creo que en lo estratégico es así. El tema es China. Entonces, ¿qué cosas tiene Argentina que le pueden interesar a China y que obviamente le pueden molestar a Estados Unidos? La licencia de las bandas de 5G, la hidrovía, el dragado de hidrovía y el puerto de aguas profundas en Tierra del Fuego. Son los 3 temas más sensibles. Así que, aparte, dejando de lado la relación de Trump y de Milei en ese sentido, que bueno, en lo personal puede ayudar. Pero si no es por Trump, va a ser por Kamala Harris, que Argentina va a tener algún interés en ese sentido. Los demás, puede ser que no. Depende cómo Estados Unidos vea la relación con China. Eso es lo que me parece a mí. Y yo te agrego algo respecto de la amistad o relación entre Trump y Milei. Porque acá hay como una creencia por ahí en mucha gente que por ahí no se preocupa tanto de leer información a fondo, qué sé yo, en cuanto a que piensan parecido, pero es claro que las posturas ideológicas son bastante contradictorias, ¿no? Milei se asume como libertario, como partidario de la integración global, etcétera, etcétera, y Trump tiene una postura muy fuertemente nacionalista, como vos lo dijiste hace un rato, ¿no? De preservar lo local, proteccionismo. ¿Vos ves alguna compatibilización por ese lado? Bueno, a mí me parece que Trump es un personalista, así que más que una ideología, tiene una manera de ver las cosas que en lo que lo favorezcan está bien, y en lo que no favorezca no va a promover nada, al contrario, va a ser un obstáculo. Dicho esto, la verdad es que, por ejemplo, la política económica que propone Trump, como vos decías, es proteccionista, va a aumentar las tarifas, va a poner impuestos a las importaciones que haga Estados Unidos, y bueno, va a poner obstáculos al comercio. Ya en su momento había renegociado lo que era el NAFTA, que ahora es el Tratado del Norte con Canadá y México. Ahora dice que lo va a volver a renegociar porque eso es perjudicial para los obreros norteamericanos. En su momento desistió de participar en el Trans-Pacific Partnership, que es un tratado en el que participaban los países con costa en el Pacífico: Chile, Perú, Canadá, Estados Unidos, y los países como Indonesia, Australia, etcétera. Todos esos países se unieron para dejarlo a China afuera. Y Estados Unidos, cuando se unió Trump, se quedó afuera. Es decir, él va a ver, me parece a mí, las relaciones internacionales bilateralmente en lo que le convenga. Ahora bien, volvemos a Milei. ¿Hará lo mismo Milei? Nosotros tenemos pendiente ahí un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. No es un tema menor, es un tema de gran impacto político y económico. Si Milei va a hacer lo mismo, es una gran pregunta, ¿no? Sí. Y con el tema de Kamala y el tema del litio, ¿vos creés que ahí también hay algo que puede llegar a cambiar las definiciones que se están haciendo de lo estratégico, por ejemplo, de Argentina? Sí, el litio tiene mucho que ver con la energía verde, renovable, sí, con los autos eléctricos, y hay una gran dependencia de China. China invirtió durante muchos años en África para sacar, invertía en las minas para sacar materiales estratégicos. Argentina obviamente tiene grandes reservas de litio. Y tiene tierras extrañas que vos dijiste también, ¿no? Sí. Entonces, Estados Unidos esa cuestión estratégica la va a estar mirando. El cobre también tiene mucho que ver con las baterías. Y Argentina no tiene una gran producción de cobre como sí tiene Chile, por ejemplo. Chile, sí. Bueno, Marcelo, llegó la hora de la verdad. Estamos a un minuto de irnos con el Nano Serrat. Es el momento en que vos definas qué va a pasar mañana.
Sí, claro. No lo pongas en ese compromiso. No, pero por lo menos desde el punto de vista de esto que estuvimos charlando. Es un chiste, respecto obviamente. de la reacción de los varones jóvenes negros y el discurso de Obama, por ejemplo, y esta publicidad de no le digas a tu marido, pero voltá a los demócratas. No sé, un poquito de eso, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo percibís vos? Sí, que adivines, no que adivines lo que va a pasar, pero sí que nos ayudes a analizar. Sí, hay una sensación, no sé si de machismo, pero de hecho Obama sí estuvo liderando reuniones con auditores negros, asistentes negros, con respecto a esa situación, ¿no? A ella no le está yendo bien con la gente más joven, ni con los hombres adultos negros y latinos, y Trump, si ustedes se fijan en el discurso que dio en el Madison Square Garden, dijo muchas malas palabras. Un lenguaje de esos que uno ve de abajo, digamos, no sé, de arrabal, si quieren. Aparentemente le está sosteniendo la campaña sobre ese pilar. Bueno, a Kamala le está haciendo bien con otras personas. Igual va a tener mayoría negra, pero no la va a tener tanto como la tuvo Biden. Claro. Bueno, Marcelo, un placer como siempre. Gracias por tenernos tan cerquita de ese momento de definición. Sí, dos cosas. Dale porque nos vamos. Sí, uno es, hay que fijarse las elecciones en el Senado, porque un presidente sin el Senado hay un gran contrapeso. Y la otra, hablando de dinero, entre los dos ya recaudaron más de 1.800 millones de dólares. Qué barbaridad, qué locura. Dios bueno, mío. Tenés un tema fantástico para desarrollar para la próxima columna para nuestro programa. Nos vamos con reencontrarme con ustedes. Un abrazo grande. Nos vamos con el Nano Serrat. Veremos qué pasa mañana. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Hasta la semana que viene.